Bienvenidos a la primera entrega de Hilos de la Historia. Hoy hablaremos sobre la relación entre el nacimiento del Imperio Español y la caída de Constantinopla. El 29 de mayo de 1453, Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano de Oriente, porque pensemos que Imperio Bizantino es una denominación posterior a su propia existencia, cayó en manos del sultán otomano Mehmed II, el cual llevaba mucho tiempo intentando conquistar la ciudad, al igual que con su propio padre, Murad II. Los otomanos sabían que Constantinopla era el puente entre las rutas comerciales de Asia y de Europa, entre Asia y Europa. Además es que tenemos que pensar que Constantinopla o Bizancio, o también llamado Estambul más adelante por los propios otomanos, era una capital transcontinental. Estamos hablando que era una capital que se encontraba una parte en Europa, que era la importante, y otra parte en Asia, que era, digamos, la subsidiaria de la propia ciudad, de la propia capital bizantina. En el propio Imperio Bizantino había dos repúblicas italianas que tenían privilegios con los propios bizantinos, las cuales eran Venecia por un lado y Génova por el otro. Venecia tenía, digamos, privilegios sobre el mar Egeo y, digamos, la zona oriental mediterránea donde está Chipre, más o menos por ahí. Y Génova estaríamos hablando que tenía privilegios sobre el Mar Negro y sobre la zona de lo que hoy conocemos como Crimea. Por su parte, Portugal ya había empezado su proyecto de llegar a la India, bordeando África por occidente, y hacerse con las valiosas rutas comerciales de Oriente, las cuales se concentraban sobre la India y sobre lo que hoy conocemos como Indonesia, Malasia, Singapur, que por entonces eran lo que se llamaban las Molucas, las Islas de las Especias, ¿no? Una vez cayó Constantinopla en poder de los otomanos, las rutas comerciales con Oriente se interrumpieron y solo el proyecto portugués parecía tener algún tipo de éxito. Además, tenemos que pensar que lo que es en Europa Occidental, solo Portugal era, digamos, los que tenían la suficiente tecnología naval y de ingeniería naval y la estructura financiera como para permitirse una empresa semejante. Hay que pensar que por entonces surgió lo que es el barco fundamental de estas primeras empresas exploradoras y colonizadoras, tanto de África como luego posteriormente de lo que se conoció como América, que era la carabela. La carabela, la particularidad que tenía, la carabela latina, que luego derivó a la carabela redonda. La carabela latina tenía las velas triangulares y le permitía navegar en contra del viento dominante, ¿no? En este caso, muy favorecedor para navegar los dentro de lo que es la dominación de los vientos alisios, ¿no? Que es el viento que domina los trópicos, tanto el de Cáncer como el de Capricornio. Y luego la carabela redonda, que incorpora parte de la vela triangular, incorpora una vela cuadrada o cuadra, que es una vela para navegar a favor del viento, fundamentalmente, ¿no? Que te impulsa desde popa, ¿no? Vale. En esta época, un poco más adelante, surge la figura de Cristóbal Colón, que todo el mundo conoce, poco más o menos, el cual que en este momento se encontraba lo que es en Portugal, creía que se podía llegar a Oriente por Occidente, pensando además que la Tierra era mucho más pequeña debido a los cálculos de Torricelli. Estamos hablando que Colón erró de la orden de unos 10.000 kilómetros, pensando que la Tierra era unos 10.000 kilómetros más pequeña de lo que verdaderamente es. No obstante, al final pudo conseguir en parte lo que él pretendía.
Colón expuso su plan a Portugal, al rey de Portugal, al rey portugués. Sin embargo, como bien he dicho antes, Portugal estaba inmersa en el proyecto africano y no veía con garantías el meterse en otro proyecto incierto de llegar a Oriente por Occidente. Por entonces ya más o menos era sabido, conocido o intuido que la Tierra era redonda y que Oriente se podía comunicar por Occidente. Sin embargo, claro, era toda una incógnita aparentemente. Si descontamos, digamos, la llegada de los vikingos a lo que ellos denominaron Finlandia, en lo que hoy en día es Canadá, aunque bueno, los vikingos nunca supieron con exactitud dónde habían llegado, pensaron que era una tierra a occidente de lo que Eric el Rojo llamó Groenlandia. Pero bueno, claro, era muy incierto la idea de llegar a Oriente a través de Occidente, a través de un mar prácticamente desconocido, ¿no? Aparte que la ingeniería naval de la época era todavía muy experimental, los cascos de los barcos no eran ni tan fuertes ni estaban tan bien hechos para poder navegar en grandes travesías y era toda y era toda una experiencia que llevarla a cabo podía ser incluso del más inhóspito aventurero. Por entonces, habría que hablar que Castilla y Aragón estaban en plena guerra de Granada contra los nazaríes del Reino de Granada, en este caso. Y Colón fue hasta Castilla para entrevistarse con la reina Isabel y con el rey Fernando, con Isabel I de Castilla y con Fernando II de Aragón, para proponerles el plan, el proyecto. Sin embargo, los expertos en esta materia y las precarias, la precaria, digamos, suma de dinero que podían tener los reyes en ese momento y la falta de financiación para embarcarse en dos proyectos de semejante altura como era acabar la denominada Reconquista y embarcarse en un proyecto incierto, aunque bien jugoso, recomendaron denegar la posibilidad a Colón. Colón más adelante lo volvió a intentar, sin embargo, pues tanto volvió a intentarlo con Portugal como lo intentó con Francia e Inglaterra. Portugal volvió a rechazarle por lo mismo, porque estaba inmerso en la llegada de la India. De hecho, ya había conseguido ciertos objetivos, ya había llegado hasta el Golfo de Guinea e incluso al Cabo de Buena Esperanza, lo que hoy en día es Sudáfrica, con lo cual rechazó totalmente la empresa porque la vio inviable y aparte no era en ese sentido prioritario, ya que podían llegar por otro medio mucho más rápido, aparentemente. Y Francia e Inglaterra, bueno, no tenían, digamos, la financiación suficiente en ese momento como para el poder económico como para embarcarse en ese proyecto y aparte la ingeniería naval y técnica inglesa y francesa no estaba a la altura de la portuguesa y tampoco de la castellana ni aragonesa, que eran estos tres reinos ibéricos eran mucho más talasocráticos, por decirlo así, que Inglaterra y Francia en esos momentos. Pese a que Inglaterra era parte de una isla, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Una vez la guerra de Granada se estaba poniendo muy de cara para los reyes católicos, Colón firmó con ellos las capitulaciones de Santa Fe en el campamento de Santa Fe, a las afueras de la ciudad de Granada, y pudo ponerse en marcha el proyecto de alcanzar Oriente a través del Océano Atlántico.
¿Qué pasó? Cuando Colón llegó a lo que es Guanaani, lo que hoy en día es Guanaani, o lo que llamamos San Salvador, que es presumiblemente hoy en día en las Islas Bahamas, y volvió en 1493 y se entrevistó con los reyes católicos. Portugal empezó a tener recelos. Hay que pensar que Portugal no había llegado todavía a la India en esos momentos. Y arrancó del Papa una serie de bulas que confirmaban que África era un territorio de expansión exclusiva portuguesa, aunque reconocían el dominio castellano sobre las Islas Canarias. Y se establecieron áreas de influencia, las áreas de influencias como el hemisferio occidental para Castilla y el oriental para Portugal, que a su vez fue modificado en el Tratado de Tordesillas de 1494, privilegiando a Portugal, que parecía conocer la existencia de la costa brasileña, quizá por en su camino hacia la India, en lo que se llamó la doble volta, para poder navegar en contra de los vientos alisios, y quizá ya avistaron la costa de Brasil en esos momentos, y el rey portugués lo sabía y quiso sacar una bula beneficiosa para los intereses lusos, ¿no? Cosa que pudo colonizar más adelante gracias a este tratado. Y bueno, pues hasta aquí esta primera entrega de Hilos de la Historia. Quiero deciros que tenéis los comentarios aquí abajo para dejar cualquier comentario de interés. Intentaré verlos todos y a lo mejor sacamos alguna idea para una nueva entrega de Hilos de la Historia. Pues nada, hasta otro nuevo vídeo.